El realismo es un movimiento cultural que se da principalmente durante la segunda mitad del siglo XIX en Europa. Esta nueva manera de ver las cosas se inicia hacia 1850 en Francia. Los temas son el poder, el dinero, la influencia social o las cuestiones políticas del momento, principalmente derivados de la mentalidad burguesa. Los personajes reflejan los cambios y tensiones sociales, aparecen proletariados, mendigos, políticos y la clase media. Uno de los autores más importantes es Benito Pérez Galdós, y una de sus obras más representativas es Fortunata y Jacinta. Otro de los autores más importantes es Leopoldo Alas y su obra más importante es La Regenta. Voy a hablar sobre las características del realismo, que surge en Francia en el siglo XIX. Se extiende principalmente por todo el entorno occidental, pero en los lugares donde más transcurre, en Gran Bretaña y Rusia. Una de las características es la reproducción exacta de la realidad. También la obra reporta en su atención a los personajes y ambientes sociales. El estilo es sobrio, preciso y elaborado. Pretende reflejar la realidad. Las acciones responden a los hechos verosímiles y los novelistas realistas pues siguen la ideología progresista. Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre Leopoldo Alas, más conocido como Clarín. Clarín fue un novelista español del siglo XIX del realismo. Su familia era asturiana, pero él nació en Zamora. La obra más importante de Leopoldo Alas Clarín es La Regenta. La historia de La Regenta se centra en Vetusta, una ciudad de Oviedo. Allí viven Ozores con su marido Víctor de Quintanar. Él es el regente de la ciudad, por eso ella la llaman La Regenta. Es más joven que su marido, por el que solo siente amistad, nunca se llega a enamorar. Se debate entre la sociedad y el disgusto de una ciudad pequeña y es retraída y frustrada. Otro de los personajes es don Fermín de Pas, sacerdote de Ana Ozores, y siente hacia ella una atracción amorosa que lo lleva a tener crisis de fe importantes. El último personaje que cierra este círculo amoroso es don Álvaro Mesías, un joven atractivo y seductor locamente atraído por Ana Ozores. Mesías desea conquistarla para aumentar su prestigio social. Finalmente, don Álvaro consigue el amor de Ana, pero su amor es descubierto y su marido, el marido de Ana, don Víctor, lo reta a un duelo de muerte, en el que muere don Víctor. Al final, Mesías escapa y deja a Ana sola a su suerte. Incluso el sacerdote la rechaza cuando ella le pide ayuda. A continuación, vamos a representar un fragmento de La Regenta en el que Ana Ozores le pregunta a su criada, Petra, cómo es la noche de bodas. La noche de bodas. Ay, ¿cómo es la noche de bodas? Y yo qué sé, sí que sabes, No lo sé. pero ¿seguro que nunca has pasado una noche con un hombre? Vas a ver usted de mí más que yo misma. Fermín, no puedes ir así. Necesito saberlo todo. ¿Qué quieres saber? Las promesas, nuestra unión, los paseos por el campo. Pero solo he estado en el bosque con unos invitados. ¿Qué tiene eso de malo? ¿Y los otros días con quién fuiste? No tengo nada de qué preocuparme. ¿Y Álvaro? ¿Es el de tus sueños? Me lo está preguntando como hombre o como sacerdote. Como hombre. No puedo responderte a eso. Pues respóndame como sacerdote. No puedo, váyase. A continuación vamos a hacer un breve resumen de la obra de Galdós, Fortunata y Jacinta. Juan el Delfín es la gran promesa de su familia, una familia adinerada de comerciantes. Hijo mío, te tienes que casar con tu prima Jacinta. En una de sus escapadas, Juan conoce a Fortunata, una mujer de clase baja de la cual se enamora. El rumor no tarda en llegar a su madre. Hijo mío, Dime, mamá. no quiero que te juntes más con Fortunata. Debes casarte con Jacinta. Así pues, Juan contrae matrimonio con su prima Jacinta. Al poco tiempo de su boda, Juan se entera de que Jacinta no puede tener hijos. Entonces le cuenta que se enamoró de Fortunata y la dejó embarazada, pero la abandonó. Un día, un mendigo le dice a Jacinta que sabe dónde está el hijo de Juan y Fortunata, pero todo resulta ser una farsa, porque ese hijo murió hace mucho. Fortunata se casa con un hombre adinerado y vuelve a hablar con Juan, el delfín. Te he echado de menos.
Quiero seguir viéndome contigo. Juan y Fortunata vuelven a tener un romance y ella se queda embarazada de él, pero descubre que tiene relaciones con otras mujeres y se hace más amiga. Fortunata, a punto de morir, habla con Jacinta. Jacinta, quédate con mi hijo. Lo haré. Galdós era un novelista y dramaturgo español del siglo XIX. Junto a Clarín, fue uno de los máximos representantes del realismo y naturalismo de la narrativa española. Nació en Las Palmas y era de una familia poco adinerada. Su padre era militar. Tuvo una enseñanza muy estricta y religiosa, pero esto no le impidió tener pensamientos liberales. Sus temas eran la crítica social, ya que se centraba en la burguesía, la política de la época, el destino trágico del país, y de la religión, ya que le encantaba criticar al clero. Su estilo era muy fiel a la realidad. Se inspiraba en la sociedad y en las clases sociales. Su prosa se caracterizaba por el humor y por la ironía, y se situaba en ambientes urbanos. A continuación, nuestro compañero Domingo va a leer una poesía de Benito Pérez Galdós. Yo no tengo la culpa de que la vida se nutra de la virtud y del pecado, de lo hermoso y de lo feo. El compañero Diego nos va a leer un fragmento de Galdós. En una noche lóbrega se cierne sobre el ámbito de la ciudad pacífica, siniestro ser fantástico. Es el espectro fúnebre de aquel poeta extático, que a mártires y vírgenes y apóstoles seráficos, colores dio poéticos, con sus serenos cánticos de aquel cuyos volúmenes, que algunos llaman fárragos, contienen más esdrújulos que gotas el Atlántico. Al ver la chata cúspide del coliseo náutico, una sonrisa lúgubre bulló en sus labios cárdenos, con expresión hórrida exclama contemplándolo: ¿quién fue el patriota estúpido? ¿Quién fue el patriota vándalo que imaginó las bóvedas de ese teatro acuático? Por vida de San Críspulo, que a genio tan lunático merece coronársele con ruda y con espárragos, para que aquel tiempo próximo en los anales clásicos le aclame por cuadrúpedo con eternal escándalo.